columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a tratar nuestra clase número 17. La semana que viene hago como un cambio de sentido en las clases. Llevo varias semanas tratando temas como justificación, adopción, hemos estado viendo propiciación, expiación, varios términos que yo creo que son muy edificantes y de verdad espero que en general esté siendo de aprendizaje para todos. Le decía el otro día a un hermano que es algo que he notado en el canal de YouTube de la iglesia, que los vídeos que usualmente se ven menos son estos, los de las clases. Y eso es una descripción de la salud de la iglesia evangélica hoy. Porque si yo hago un estudio hoy que ponga los misterios ocultos de Apocalipsis, te digo yo que ese se va a ver un montón de veces. Si yo hago un estudio hoy y subo un vídeo al YouTube de la iglesia que se titule Revelando la identidad del anticristo, eso se va a ver un porrón de veces. Pero si yo hago un estudio que hable de la regeneración, el nuevo nacimiento, teología no, teología aburre, ¿no? A la gente le gusta lo oculto, lo que está detrás de las cortinas, lo que no se ve mucho, o un poquito el morbo, o temas muy prácticos. También les gusta mucho el enfrentando la depresión, superando la angustia, calmando la tristeza. Al final buscamos mensajes no tanto para conocer a Dios, sino para satisfacernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, y reconoce que tú has ido a internet a buscar mensajes que hagan un bien a ti, no de conocer a Dios, sino de traer paz, ansiedades, depresiones, angustias, cosas como para mi hijo, para mí como madre, pero todo el centro de la palabra tiene que ser, yo soy el foco, que la palabra a mí me sirva para la vida práctica. Y es verdad, la Biblia tiene que servirnos para la vida práctica. Pero el foco debería ser saber quién es Dios, conocer a Dios. Y es triste porque a mí me encantan estas clases, porque creo que son fundamentales, porque yo creo que te puedes ir al cielo sin haber descubierto un mensaje sobre cómo calmar la ansiedad, pero es indispensable para llegar al cielo saber qué es el nuevo nacimiento. Porque el que no naciera de carne, del agua y de la sangre, quien no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que saber qué es eso y estar seguros de que hemos nacido de nuevo. Nosotros no podemos decir que la justificación no es algo serio, porque nosotros sabemos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es algo serio. Eso está unido a nuestra relación buena con el Señor. Y cuando yo analizo el estado del canal de la iglesia y voy viendo pues la respuesta de muchas personas que siguen las redes, para los que no saben, el canal de la iglesia nuestra tiene más de 200,000 personas suscritas. Eso es un número bastante grande para un canal religioso. Pero ves que estos temas como que aburren, como que no hay tanto interés. Pero aún así, yo los sigo dando porque no enseño con la convicción de que caigan bien, sino con la convicción de un pastor que cree que son necesarios para su congregación. Pero hoy trataremos el tema de nuestra unión mística con Cristo y la semana que viene daré un cambio a la temática. Siguen siendo clases, pero quiero, por ir teniendo una dieta así variada, darle un poquito de paso a otras cosas. La semana que viene empezaremos a hablar de la doctrina de la creación. Empezaremos a hablar de la creación del mundo, de Dios como creador, el orden de la creación, el origen del universo. Quiero también dar una clase o al menos un ratito para hablar y ya dejar la postura que creo que es bíblica sobre los días de la creación, porque con el tema de la ciencia y su influencia en muchas mentes, incluso cristianas, hay muchos creyentes que yo he escuchado decir que no, que eso de los 6 días, eso fueron millones de años. No, 6 días literales. Y eso toda la vida se entendió así, que Dios hizo el mundo en 6 días. Ya, pero es que entonces algo no cuadra porque los científicos dicen que el universo tiene millones de años y si esos son 6 días, la Tierra tiene 5,000, 6,000 años. Entonces yo creo que es bueno hacer un análisis de cuántos años tiene la Tierra.
Y es una enseñanza que yo creo que no hay que pensarla desde el punto de vista científico. Yo no vendré aquí como una apologeta, pero simplemente a explicar a la luz de la palabra el por qué creo que esos días son literales y no simbólicos. Entonces, creo que serán temas interesantes. La semana que viene empezaremos eso, la creación del universo. Pero hoy vamos a hablar sobre la unión mística con Cristo. Y antes de ir al estudio, me gustaría hacer una pequeña oración. Padre, queremos, Señor, que ahora tu palabra hable a nuestras vidas. Queremos retener esta enseñanza en nuestros corazones. Y queremos, Señor, a través de ella entender y valorar, si cabe más, nuestra unión con Cristo. Saber que somos uno con Él y que estamos unidos a Él, que Él está en nosotros también. Y entender a la luz de tu palabra todas estas verdades y sus beneficios. Así que habla a esta iglesia que está aquí reunida, Señor, tu pueblo, un remanente de aquellos a los que tú salvaste, con hambre de tu palabra. Porque venimos ante ti, Señor, con hambre de palabra. Así como un bebé desea la leche pura, así nosotros deseamos la leche pura de las Escrituras. Por eso, Señor, aliméntanos hoy. Aliméntanos de tu verdad y que haga un bien a nuestra alma. Pero sobre todo, convéncenos de esas verdades y que afecten a nuestra manera de vivir. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero empezar la enseñanza de hoy con un escrito de un autor que se llama Mark Parsons y dice así: la palabra de Dios nos enseña que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo y que estamos unidos a Cristo solo por la gracia justificadora de Dios, solo por medio de nuestra fe y solo debido a la muerte expiatoria de Cristo. La naturaleza de esta unión no es solo que estamos en Cristo, sino que también que Él está en nosotros. Además, Jesús expresó en su oración intercesora la profunda unión que tienen con los creyentes al decir: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. En esta oración gloriosa, Jesús revela la majestad absoluta de esta doctrina cuando expresa que nuestra unión con Él, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, Dios con nosotros, tiene la implicación directa de que en Cristo el Padre nos ama como Él ama a su Hijo unigénito. Hoy hablaremos de esa unión. Hoy hablaremos de nuestra unión con Cristo. Porque hablamos muchas veces de que Jesús es mi Redentor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey. Pero al final debemos entender que Jesús no es alguien que es algo nuestro alejado de nosotros, sino que nosotros estamos en Jesús, que nosotros estamos en Cristo. No debemos entender nuestra relación con Jesús como una relación de alguien que está distante a nosotros y que hace algo por nosotros y que nos cuida de lejos y que intercede por nosotros de lejos. Jesús tiene obras que hace por nosotros, es mediador, es nuestro intercesor, está a la diestra del Padre rogando por nosotros, pero jamás debemos olvidar que Jesús no solo hace cosas por nosotros, sino que Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él. Estamos unidos con Cristo. Porque, amados hermanos, a mí me parece que en muchas ocasiones perdemos de vista que vivimos en Cristo. Perdemos de vista que estamos en Cristo cuando vivimos nuestra vida diaria. A veces me da la sensación de que vivimos la vida como si fuéramos nosotros solos y ahí arriba Jesús a la diestra del Padre. Y que nosotros vivimos nuestra vida con Dios mirando desde arriba, con Cristo a la diestra del Padre, y desde ahí nos cuidan y desde ahí nos protegen y de vez en cuando también desde ahí nos mandan sus bendiciones. Pero se nos olvida que estamos en Cristo. Que cuando tú vas a pecar haciendo algo indebido con una palabra o mirando algo inapropiado, que no es que te estén viendo desde arriba, es que están en ti. Estás en Cristo. Hermano, vivimos en Cristo. Andamos en Cristo. Nos movemos en Cristo. Eso nos debe dar, hermanos, una sensación de vivir en una constante presencia divina. Y eso debe infundir en nosotros temor. Temor. ¿Tú crees que un adolescente se va a poner a hacer cosas indebidas sabiendo que su padre está aquí, pegado a él todo el tiempo? Claro que no. ¿Cuándo esperan los adolescentes para hacer cosas indebidas? Cuando papá les deja salir, cuando papá se va al trabajo.
Los adolescentes esperan el momento de soledad, ese sentido de independencia de los ojos de aquellos que son autoridad para hacer y dar rienda suelta a las pasiones de su corazón y pecar libremente. ¿Cuántas veces los niños hacen lo mismo? Cuando papá no mira, se portan mal, tratan mal a sus hermanos. Cuando ya no sienten que la presencia de la persona que los intimida o que es una figura de autoridad o que los puede castigar está ahí, dan rienda suelta a sus pasiones. Cuando nosotros el jefe no está. Hay gente que coge el teléfono en el trabajo, que se distrae en el trabajo, que hace lo que no debe en el trabajo, que habla por teléfono, que mira Facebook, que mira YouTube. Pero si el jefe está así, todos son productivos. Todos trabajan duro, nadie descansa, nadie se pone a coger el teléfono con los ojos del jefe mirando. Porque hermanos, tenemos que reconocer que somos malos y funcionamos mejor cuando hay autoridad sobre nosotros. Tú quieres saber quién es realmente alguien, déjalo suelto. No lo controles, dale rienda suelta. No lo vigiles. Mi hijo es muy obediente, delante de ti. Déjalo sin supervisión, mándalo un mes, vete un mes de vacaciones y déjalo solo. Pon sin avisar cámaras en casa y vas a ver a lo mejor cosas que te sorprenden. Pero no le digas que has dejado cámaras para que sepa que estás mirando. No le avises. Que siga pensando que sus padres no entienden de eso, vete un mes y él piensa, no, mis padres que va a poner una cámara en casa y hagan su vida. Te puedes sorprender. Si pudiera ser un gran informático y ver en cada página que ha entrado en el móvil tu hijo o en el ordenador tu hijo. Pero cuando los ojos están sobre nosotros, nos da miedo el castigo. No tenemos respeto por las autoridades, tenemos miedo a las consecuencias. Pues hay una cosa que tienes que entender mucho más grande que esa. Que Dios no es que esté arriba mirándote, que Dios está en ti. Hermano, que eso no se va. Que cuando vas a ver algo inmoral, miras a la derecha y tu esposa no está, miras a la izquierda y el pastor no está, miras atrás y la iglesia no está, miras al techo y no ves nada, pero Él está en ti. Y entender esa realidad nos debería hacer andar con muchísimo más temor antes de hablar. Antes de gritar, antes de decir cualquier cosa, antes de proferir un daño a otra persona o pecar contra el Señor, Él está en nosotros. Estamos unidos a Dios en Cristo. Él no solo está desde el cielo guardándonos, mirándonos, estamos en Él. 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del mes. Todos los días del año, hasta que Cristo venga y estemos la eternidad con Él. Eso no lo puedes perder de vista. Eso te tiene que ser el mayor motivo de freno antes de cualquier pecado. Pero seamos honestos. Cuando vamos a pelear, cuando vamos a pecar o a hacer algo inapropiado, se nos olvida en el fondo que Dios está en la escena. Porque vivimos como si no lo estuviera. Como si no lo estuviera. Porque si estuviera la iglesia no hablaríamos así. Si estuvieran los pastores no nos miraríamos ni nos trataríamos así, porque ahora estamos solo nosotros. No nos ve la iglesia, no nos ven los pastores. Ahora pregunto, ¿te está viendo alguien que vale mucho más que la iglesia? Mucho más que los pastores. Y Él sí lo está viendo. Temes más a los hombres de lo que temes al Señor. Valoras más tu reputación que tu condición ante Dios. No, hoy debemos entender, y hoy vamos a entender, que Cristo no está solo a la diestra del Padre, que estamos unidos a Cristo, que estamos en Él, y eso tiene implicaciones muy importantes. La primera cosa que quiero mostrar a la luz del texto bíblico es que a lo largo del relato de las Escrituras podemos ver que un pueblo siempre carga sobre sí los efectos de un representante. Yo quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés y el pueblo. Miren, Éxodo capítulo 33, versículos 7 y 8, dice así. Y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda.
y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. Y mira lo que sigue en los versículos 13 y 14. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Cuando Moisés iba a la tienda de reunión a encontrarse con Dios, a tener un encuentro con Dios, todo el pueblo se levantaba y se quedaba mirando. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el pueblo sabía que lo que pasara con Moisés pasaba con ellos, que les iba a afectar. Él era el representante de la nación delante de Dios y que todo lo que Dios determinara con Moisés ahí iba a afectar a todo el pueblo. Cuando Dios le dice en los siguientes versículos que hemos visto, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y Dios responde, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso no es solo la presencia de Dios solo iba con Moisés. No, iba con el pueblo. Todo lo que Dios le prometía a Moisés acababa repercutiendo a toda la nación. Si Dios le decía a Moisés, no te dejo entrar, la nación no entra. Si Dios le decía a Moisés, mi presencia va contigo, mi presencia va con la nación. Al final lo que vemos en ese texto es como la relación de un hombre con Dios, que es el representante de una nación, acaba afectando a la nación. Si Dios decide bendecir a ese hombre, bendice a la nación. Si Dios decide castigar a ese hombre, castiga a la nación. Al final la nación recibe el resultado de su representante. Eso no solo pasa con Moisés, pasó con David. Mira lo que sucede aquí en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 51 y 52. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saraim, aún hasta Gat y Ecrón. ¿Qué vemos aquí? Durante mucho tiempo, durante un rato bastante grande, durante días, todo el pueblo y la nación estaba sin hacer nada. No mataban a un filisteo, no atacaban a un filisteo, acobardados, quietos, bajo las amenazas de un gran soldado enemigo. Pero cuando el representante se pone enfrente y mata al gran enemigo, ¿qué hace el resto? Se ve beneficiado de esa victoria, se ve beneficiado de haber matado al enemigo y ahora sí van encima de los enemigos y acaban recibiendo una victoria todos. ¿Quién mató a ese gran soldado? ¿Fue el pueblo o fue un hombre? ¿Quién se llevó el beneficio de esa muerte? Todo el pueblo. Un hombre mató a ese gran soldado, pero todo el pueblo se llevó la victoria. David fue como un representante, era uno contra uno, cada pueblo con su representante. Un representante ganó, un representante perdió. El representante de los filisteos pierde, ¿y qué le pasa a todos los filisteos? Derrotados. El representante de la nación de Israel gana, ¿qué le pasa a toda la nación? Victoria. Vemos como el representante acaba siendo el que trae sobre la nación las repercusiones. En este caso, David gana una batalla y la repercusión es positiva. Todo el pueblo se levanta y obtiene la victoria. Pero en otra ocasión pasa al revés. David cae bajo un castigo divino y acaba cayendo a todo el pueblo. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 10 al 15. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. ¿Quién ha pecado? David. ¿El pueblo ha pecado? No, David. ¿Pero quién es David para el pueblo? Es un representante legal. Miren cómo sigue. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco 3
cosas, 3 opciones. Escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. 70,000 hombres del pueblo. Si veía hambruna la tierra, el pueblo iba a acabar esos años recurriendo a pueblos vecinos. Acabaría sometiéndose a esclavitud, porque en hambruna iban a recurrir a los vecinos y los vecinos los iban a someter. David no quiere estar bajo la mano de ellos. David no quiere estar bajo la mano de enemigos que lo persigan. Así que David escoge la tercera opción, porque entiende que es la mano de Dios contra el pueblo. David muere. ¿Cuántos mueren? Y de esos 70,000, David muere. ¿Quién pecó? David muere. ¿Qué culpa tenían los 70,000 de que a David se le ocurriera hacer un censo? Pero David, ¿qué es? Ellos estaban unidos a su representante. Y el pecado de su representante tiene consecuencias sobre toda la nación. El pueblo estaba unido a Moisés. Y que Dios hallara gracia sobre Moisés repercute en que Dios halle gracia sobre toda la nación y bendiga a la nación. Una de las cosas que vemos en el relato bíblico, en diferentes personajes y que de alguna manera está empezando a apuntar a Cristo, es que nuestros representantes repercuten sobre nosotros. Nehemías es el que pone la iniciativa de la reconstrucción de las murallas, pero al final todo el pueblo se ve beneficiado. Al final nuestros representantes nos repercuten. Si nosotros tenemos políticos corruptos, ¿qué va a pasar en la nación? Ellos son los que hacen las cosas, nosotros los que pagamos las consecuencias. ¿Qué pasa si un padre, cabeza de familia, toma malas decisiones? ¿Quién paga las consecuencias? Todos sus representados. ¿Qué pasa si un pastor, que no es cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, pero es una figura de autoridad en la congregación y un guía? ¿Qué pasa si el pastor se desvía, si el pastor se aleja, si el pastor tuerce el púlpito? ¿Quién acaba pagando las consecuencias? La congregación. Allí donde nosotros tenemos un representante, nosotros vamos a pagar las consecuencias de aquellos que nos representan. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque en esta vida hay una cosa que tenemos que saber, que solo hay 2 representantes posibles para la humanidad. Y que estar en uno o en otro tiene unas consecuencias u otras. Nosotros solo podemos estar en Adán o podemos estar en Cristo. Y esto lo vemos muy claro en Romanos capítulo 5 y los versículos 12 al 15. Romanos capítulo 5 y los versículos 12 al 15. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Figura en qué sentido? En un sentido representativo. Adán es el representante de la humanidad, el primer hombre creado, y como representante de todos nosotros legalmente peca y acaba trayendo consecuencias de muerte. ¿A quién? A toda la humanidad. Pero Adán era simplemente una figura de aquel que vendría a representar a otra parte de la humanidad, no a todos, pero a una parte. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre,
también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Solo hay dos opciones en esta historia. Nadie va a morir sin representante. Pero cuando nosotros dejamos este lado de la eternidad, cuando nosotros dejamos este lado de la historia, nosotros vamos a dejar esta tierra representados o en Adán o representados en Cristo. Podemos morir en Adán o podemos morir en Cristo. Y las repercusiones eternas de eso son catastróficas. Porque los que están en Adán solo tienen una esperanza, muerte y juicio. Y los que están en Cristo tienen una gloriosa esperanza, muerte, resurrección y gloria. Pero solamente puedes tener un representante. No te puedes representar a Adán el lunes y Cristo el domingo. No puedes estar en Adán el martes y el jueves en Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. O ahora mismo delante de Dios, tu condición legal es en Adán o tu condición legal es en Cristo. No hay otra. Si estás aquí y no has creído el evangelio, no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe y confianza en Jesús y simplemente vives como el resto de los mortales tu propia vida sin Cristo, estás en Adán. Y en Adán solo hay una situación, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán estamos destituidos de la gloria de Dios. En Adán hemos sido expulsados del paraíso. En Adán se ha roto la relación con Dios. En Adán la muerte ha llegado. En Adán la maldición ha venido. En Adán el castigo es seguro. Y esa es la condición de todos al nacer. Desde que nacemos en Adán. Y nuestra única esperanza es que por la gracia de Dios, la misericordia del Todopoderoso nos alcance, nos dé fe para creer en Jesús y cambie nuestra representación de Adán a Cristo. En Cristo ya no estamos fuera del Edén, estamos en Dios. En Cristo ya no estamos enemistados, hemos sido reconciliados. En Cristo ya no estamos malditos, tenemos toda clase de bendición. En Cristo ya no nos han echado fuera, nos han recibido en una familia. Hermanos, solo tenemos un representante. O estamos en Adán, viviendo conforme a la carne, viviendo conforme a nuestras pasiones, viviendo conforme a nuestros deseos, sin considerar a Dios, o estamos en Cristo, salvos de la ira de Dios, con gloria garantizada, pero viviendo para la gloria del Señor. ¿En quién estás hoy? Eso es lo más importante, hermano. ¿Sabes qué? Lo más importante de tu vida no es si mañana tienes trabajo. Lo más importante de tu vida no es si el año que viene te vuelves a tu país o sigues aquí. Lo más importante de tu vida no es si mañana tienes un hijo o no. Lo más importante de tu vida no es si mañana tienes casa propia o sigues de alquiler. Lo más importante de tu vida es si estás en Adán o estás en Cristo. Porque puedes tener hijos, casa, coche, dinero y trabajo, que si estás en Adán vas a arder en el infierno por toda la eternidad. Pero puedes acabar tus días en alquiler, teniendo que coger el autobús porque no dio para un coche y comiendo lo justo, el pan de cada día, que si estás en Cristo te dirán: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo más importante no es lo que tenemos en esta tierra mañana, lo más importante es quién nos representa en la eternidad, Adán o Cristo. Adán o Cristo. Hay una cosa interesante de esto que estamos viendo hoy, y es que hemos leído en 1 Corintios 15, 21 y 22 esto. Al final, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esa expresión, en Cristo, es muy interesante, porque la expresión en Cristo o en el Señor o expresiones similares, hermano, mira, y te parecerá un número poco, pero aparece 164 veces. ¿En la Biblia? No. ¿En el Nuevo Testamento? No. Solo en las cartas de Pablo. Solo en las epístolas paulinas aparece un total de 164 veces. ¿Lo has contado? No. Me he fiado de alguien que lo contó. Me voy a poner yo ahora a contar. Si me pongo a contar yo, tengo que atrasar la clase 2 semanas. Tú imagínate ir por la 162 y recibir una llamada. Buah, vuelta a empezar. Me fío que este hombre contó bien. He buscado 3 o 4 fuentes y todas dicen que son 164.
Pero puede ser que esas 3 o 4 se fiaran del primero, así que... Pero vamos a creer que son 164 veces. Son muchas. Pero hermano, hay una cosa que es interesante. 2. La primera, Pablo, todo lo que escribió, yo tengo la firme convicción de que es inspirado por el Espíritu Santo. Por eso lo creo como palabra de Dios. Segundo, Pablo escribe como un judío. Y para un judío lo más importante para destacar algo es la repetición. Por eso cuando nosotros vemos a Isaías teniendo una visión gloriosa, ves a Isaías decir que decía santo, santo, santo. ¿Por qué esa repetición? Esa repetición no es, a veces yo escucho a las personas decir, Dios es 3 veces santo. No, Dios no es 3 veces santo. El problema es que si siguiéramos escuchando las mismas palabras, hasta hoy están diciendo santo, 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 santo. El escribir 3 veces santo es como si nosotros le pusiéramos 800,000 signos de exclamación, lo pintáramos en negrita, lo subrayáramos, le pusiéramos fluorescente y pusiéramos santísimo. Para un judío la repetición es una manera de dar importancia o exaltar una idea, un concepto, un término. Si Pablo dice en el Señor, en Cristo o similar 164 veces, tú sabes que es lo más importante para Pablo, Cristo y nuestra condición en Él. Hermano, ¿te has dado cuenta que nosotros muchas veces nos desviamos? Y no es que nos desviemos, pero nuestro foco de atención son temas que están en la Biblia, pero no son los más relevantes. El fin de los tiempos es importante. El conocer, no sé, cómo debe ser una familia, el conocer nuestro rol como maridos, todo eso es importante y es relevante y hay que aprenderlo, está en la Escritura. Pero hermano, el tema central, el tema principal, el que no puede ser que no estudiemos, que estudiemos todo menos eso, es Cristo. Si a Pablo le preguntas, Pablo, ¿cuál es el tema principal para ti, tu mayor pasión? Es Cristo. Es Cristo. El deseo mayor de Pablo era Cristo y conocer a Cristo. Él lo decía, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál era? Estar en Cristo, conocer a Cristo, ser hallado en Cristo, por Cristo, con Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Era el tema principal de Pablo. No creo que Pablo fuera alguien amante de debatir de otros temas secundarios. Él tenía un tema porque nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. No es que esté mal hablar de otras cosas, nuestro llamado es a predicar todo el consejo de Dios, pero sin perder de vista el fundamento de todo, es Cristo. Si predicamos de la familia, tiene que partir de Cristo. Por eso cuando Pablo habla de las familias y habla del rol del marido y la mujer, ¿qué ejemplo da? Cristo y la iglesia. Para Pablo todo gira en torno a Cristo, todo tiene que ver con Cristo. Y eso es importante. 164 veces usa esa expresión o similares en sus epístolas. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica estar en Cristo? ¿Qué trae a nuestra vida? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Nosotros creyentes estamos en Cristo. ¿Qué implicaciones tiene? Yo quiero mencionar 3, no son mías, son de un autor llamado Millard J. Erickson y dice así, las voy a leer. La primera implicación, la primera característica de nuestra unión con Cristo es que es judicial en naturaleza. Cuando el Padre nos evalúa o juzga ante la ley, no nos considera solos. Dios siempre ve al creyente en unión con Cristo y mide a los dos juntos. ¡Wow! Eso es tremendo. Cuando yo esté delante de Dios ante el tribunal y vaya a ser juzgado por Dios y Dios me mire para juzgar mi vida, no me ve solo a mí, ve a Cristo en mí. Oh, hermano, si Dios me viera solo a mí, solo va a caer algo sobre mi vida. Fuego y azufre por toda la eternidad. Mi única esperanza es que cuando Dios me mira y ve este vaso de inmundicia, ve a Cristo en él. Ve la justicia de Cristo sobre mi vida. Yo miro a Dios y estaría temblando como no, de aquí no salgo, no hay escapatoria. Pero Dios no está viendo a Juan Manuel solo, no está viendo sus pecados solamente, su iniquidad, su maldad, sus torpezas, sus necedades. Dios está viendo a su Hijo amado en Juan Manuel. Está viendo a Cristo en él. Por la fe, la justicia de Cristo se me ha imputado y ahora cuando el Padre me mira, no solo ve mi maldad, sino que la ve cubierta por la justicia de su Hijo amado. Y estar en Cristo es glorioso. La gente anda por el mundo delante de Dios como, ¿sabes lo que pasa? Que como el mundo no conoce a Dios, andan tranquilos, van pecando, se emborrachan, se drogan, pero ahí está Papito Dios desde el cielo cuidando a todo el mundo. Si ellos vieran cómo los ojos de Dios con ira están sobre ellos. Si ellos supieran que la ira de Dios está sobre sus vidas por causa del pecado,
no andarían tan tranquilos. El problema del mundo es que está hecho un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que pasa por alto todas las cosas. Pero nosotros conocemos la Escritura y sabemos que eso es mentira. Pero nosotros andamos por el mundo con plena confianza. ¿Por qué? Porque cuando los ojos del Santísimo Dios caen sobre nosotros, no nos ve solo a nosotros, ve a Cristo en nosotros. ¿Por qué Dios te escucha cuando oras? ¿Porque eres súper bueno y santo para entrar en su presencia? No. ¿Por qué acabas tus oraciones diciendo en el nombre de Jesús? Porque cuando tú acabas tus oraciones en el nombre de Jesús no es un mantra para que pasen las cosas. Digo en el nombre de Jesús porque son las palabras mágicas para que suceda todo lo que pido. No, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, cuando cantamos en el nombre de Jesús, cuando vamos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús, ¿sabes qué significa? Que lo hacemos en sus méritos. Que cuando vamos delante del Padre le estamos diciendo: Padre, yo sé que no soy digno, yo sé que si entrara aquí ahora al lugar santísimo me matabas, pero no vengo yo solo, Cristo está en mí. Y por eso oro y me escuchas. Así como escuchaste a Cristo, me escuchas a mí porque Cristo está en mí. Eso es maravilloso. La segunda implicación de nuestra unión, la primera es legal, judicial. La segunda es una unión espiritual. La unión la efectúa el Espíritu Santo. Estamos en Cristo por obra del Espíritu Santo. Es una relación íntima entre Cristo y el Espíritu Santo, más íntima de lo que a menudo nos damos cuenta. John Murray dice: Cristo vive en nosotros si su Espíritu vive en nosotros, y vive en nosotros mediante el Espíritu. El Espíritu es el lazo de esta unión. En ocasiones lees en la Biblia frases como: si en verdad el Espíritu de Dios está en vosotros. Estáis en Cristo si en verdad el Espíritu de Dios está en vosotros. Que hay cosas que, pero Cristo está en mí y está a la diestra y el Espíritu está en mí, están los dos. Haces 1000 preguntas. Pero debemos entender una cosa. Hermano, una cosita. Cuando te hagas 1000 preguntas con temas bíblicos, ve a la Biblia por las respuestas. Si leyendo la Biblia no hay suficientes respuestas, recuerda algo. Lo que Dios ha querido revelar, lo ha hecho. Y lo que Dios no ha querido revelar, lo ha ocultado de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque yo ya he visto, desde que llevo pastoreando hace años, que muchos creyentes con muy buen deseo de conocer a Dios, cuando no ven la respuesta en la Biblia, van a Google. Se meten en una página de YouTube, de Internet, de Facebook y ven un vídeo de algún elemento que interpreta algo como: yo creo, yo pienso. Y tú dices: bueno, eso no está en la Biblia, pero ¿de dónde saca eso? Hermano, donde Dios no habla, no escuches a nadie más. Porque lo que necesitamos saber está en la Escritura. El hombre a veces por su orgullo es incapaz de entender que no va a saber todo. Nosotros somos orgullosos por naturaleza y queremos saber todo. Hasta los ateos nos dicen eso. Pues, ¿cómo puedes creer en algo que no conoces 100%? Nadie conoce el universo 100%. Y ellos creen en las ciencias que estudian el universo. Nadie conoce nada 100%. Somos chiquititos. Somos demasiado pequeños. ¿Cuánto menos vamos a conocer 100% a Dios con una mente como esta? Primero, limitada. Segunda, torcida y manchada. Entonces, hay cosas que nosotros enseñamos porque están así en la Biblia, pero cuando a veces las dudas, vamos a la palabra y no está la respuesta, toca creer y toca confiar. Toca creer en lo que Dios nos ha revelado y no especular en lo que está oculto. Porque algo sí que te voy a decir: con lo que nos ha revelado es suficiente para creer en Él. Con lo que nos ha revelado es suficiente para llegar a la eternidad en gloria. No nos distraigamos en las especulaciones de los hombres, buscando las respuestas que no están aquí, que los hombres pueden sugerir. Por eso le llaman la unión mística con Cristo. Porque habla de nuestra unión con Cristo y de Cristo con nosotros. Estar en Cristo y Cristo en nosotros. Pero eso siempre llevará a decir: no lo entiendo del todo. Hay cosas, la profundidad de esa unión, la grandeza de esa unión, los alcances de esa unión, no los llegamos a comprender del todo. Pero hoy no vengo a hablar de lo que no comprendemos. Lo que vengo a hablar es lo que sí está en la Biblia y los que sí podemos comprender.
como lo que ya hemos visto hasta ahora, su representación legal. El tercer punto, finalmente nuestra unión con Cristo es vital. Su vida fluye dentro de la nuestra, renovando nuestra naturaleza interna e impartiendo fortaleza espiritual. Él es la vida, nosotros los pámpanos. Fuera de Él no hay vida. Entonces el autor nos menciona que nuestra unión con Cristo implica tres cosas. La primera, un aspecto judicial y legal. Delante de Dios, cuando Dios nos mira y el día del juicio no nos va a ver solo a nosotros, sino va a ver a Cristo en nosotros. La segunda nos recuerda que es una unión espiritual. No es una unión que se ha dado materialmente o físicamente, es una unión que se ha dado espiritualmente por obra del Espíritu Santo. Y tercera, es una unión vital. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero estar en Cristo significa tener novedad de vida. Tenemos vida espiritual y vida eterna en Cristo. Y esas son tres implicaciones que debes tener grabadas en tu corazón. Vamos entonces a proseguir. Sin Cristo entonces, ¿cómo está la humanidad? La humanidad está sin Cristo. Pueden tenerlo en una cruz en el pecho, pueden tenerlo tatuado en el hombro, pueden tenerlo en pendientes, que ahora está muy de moda las jovencitas con pendientes de una cruz. Muy interesante que te encuentras a jovencitas con pendientes con una cruz en una discoteca emborrachándose, besándose con el novio en los banquitos, pero van con una cruz. Porque te digo una cosa, la fe a veces es hasta una moda. A veces por tiempo está de moda decir yo soy creyente, yo soy espiritual. Ahora la moda es esta, yo no soy religioso, yo soy espiritual. A ver, ¿me cuentas qué es eso? Yo no creo en la iglesia, yo no creo en la Biblia, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso es una moda, eso es una moda. Hace no mucho, unos añitos, yo vi una entrevista a Laura Pausini, italiano, católico el 90%, por cultura, por tradición, por costumbre. Pero mira qué interesante, yo soy una fervorosa creyente católica, pero no estoy de acuerdo con la iglesia. ¿En qué, Laurita? Y en lo del sexo prematrimonial que está mal y en la homosexualidad. Digo, Laurita, eso lo dice la Biblia, no lo dice la iglesia. Pero yo no estoy de acuerdo. Pues tú católica a tu manera. También hay católicos no practicantes. ¿Qué es eso? Son católicos, bautizados, han hecho hasta la comunión, pero no pisan una iglesia a no ser que sea una comunión, una boda, un funeral, de vez en cuando. Hoy también los hay evangélicos, no practicantes. No, yo no soy católico, no creo en los santos, no creo en María. Yo soy evangélico. ¿A qué iglesia vas? Yo sigo desde mi casa. Digo, evangélico no practicante. Última moda en fe. Oh, hermano. Siempre ha estado de moda creer en algo y creer a nuestra manera. El problema es que solo hay un Dios. Nosotros nos podemos inventar cientos, pero solo hay uno. Se cree a su manera, se vive a su manera, se camina a su manera y el juicio será a su manera. Y su manera lo ha dado en la palabra. Y no pregunta si te gusta o no. Él no ha venido a debatir con nosotros y cada 10 años la actualiza a nuestro gusto. Cielo y tierra pasa, pero su palabra no. Ahora nos queda a nosotros rendirnos o inventarnos otro. Pero hermanos, esa es una realidad. El mundo puede decir creer a su manera, puede decir tener un Dios a su manera, una fe a su manera. Pero si no tienen al Cristo de la Escritura, no tienen esperanza. Y si hay algo en este mundo que es triste no tener, es esperanza. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice, recordad que en ese tiempo, en el tiempo de antes, como estábamos separados de Cristo, no en Cristo, ¿cómo? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza. Y lo que acaba diciendo Pablo es para mí maravilloso. Sin Dios. Yo creo en Dios a mi manera, pero estás sin Él. Yo le rezo a Dios, estás sin Él. Yo creo en Dios, yo rezo a Dios, yo pienso en Dios, estás sin Dios. Estás sin Dios. Si no tienes a Cristo, al Cristo de la Escritura, estás sin Dios.
sin el Dios de verdad, sin el Dios de la Biblia, sin el creador del universo, y por lo tanto estás sin esperanza. Hermano, ¿tú sabes cómo están todos nuestros familiares que tanto amamos y no han nacido de nuevo? Están sin esperanza. Están sin Dios. Todas las personas de este mundo pueden tener dinero, pueden tener trabajo, pueden tener familia, salud y estar súper contentos y amanecer riendo y con mariposas sonando por la cocina. Pero si no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Para la eternidad no hay esperanza. Para el juicio no hay esperanza. Y cuando llegue el momento de sufrimiento, aunque hagan un rezo, no tienen a Dios. Porque Dios no es un amuleto para buscar cuando me detectan cáncer. Dios no es un amuleto para buscar cuando me va a dejar mi mujer o cuando mi hijo cayó en las drogas. Dios no está ahí esperando a que la gente le pida solo socorro. No, amados hermanos, a Dios solo se llega a través de Cristo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Si no tienes a Cristo, estás sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros, por el contrario, estamos en Cristo. No estamos sin Cristo, estamos en Cristo. ¿Y qué significa eso? Ahora, mira cómo cambia la historia. Sin Cristo es sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros en Cristo, primero, totalmente bendecidos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una cosa, ¿con cuántas bendiciones? Hermano, tenemos todas las bendiciones. Esto no se refiere a coches, esto no se refiere a casas, esto no se refiere a dinero, porque el texto especifica una cosa: con toda bendición espiritual. En las regiones o en los lugares celestiales, pero mira que acaba diciendo: en Cristo. Todas nuestras bendiciones son en Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Puedes tener dinero y no ser bendición. Puedes tener casa y no ser bendición. Puedes tener trabajo y no ser bendición de Dios. Porque todas las bendiciones de Dios solo son en alguien. Hermano, ya basta de relacionar tener dinero y trabajo y salud con ser bendecido. Hay gente que odia a Dios, tiene dinero, trabajo y salud. Hay gente que es enemiga de Dios y tiene dinero, trabajo y salud. Que Dios nos bendice, sí. Que Dios nos provee, sí. Que Dios abre puerta de trabajo, sí. Pero dejemos de relacionar cosas materiales y físicamente agradables con bendecidos. No. Porque todas las bendiciones de Dios solo son en Cristo. Pasamos de no tener bendiciones espirituales a tenerlas todas. Y el filtro es uno: Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Cuando Dios promete: estaré con vosotros todos los días, os cuidaré, seré vuestro proveedor, todas esas promesas están en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, Dios dice amén a sus promesas para ti. Todas las promesas de Dios como Padre que cuida, como Padre que ama, como Padre que guía, como Padre que protege, todas esas promesas reciben un amén el día que crees en Cristo. Porque ese día recibes al Padre. Hasta ese día Dios es Dios, pero no es Abba, no es Padre. Hasta ese día no, hasta ese día es Creador, Señor, Dios, Todopoderoso. Pero no es Padre. Solo en Cristo tenemos al Padre. En Cristo tenemos todas las bendiciones. En Cristo somos escogidos y amados. A ti no te han escogido fuera de Cristo, a ti te escogieron en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Según nos escogió, la gente suele decir, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero hay una palabra y dos palabras que tienen mucha importancia. No solo nos escogió antes de la fundación del mundo, el Padre nos escogió en el Hijo. Nuestra elección soberana de Dios depende totalmente de Cristo.
Fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. ¿Adoptados como hijos? ¿Cómo? Mediante. No se puede ser hijo sin Jesucristo. Solo somos adoptados como hijos de Dios mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Y quién es el amado? Te escogió en Cristo, te adoptó por medio de Cristo. ¿Y qué más? Ha derramado su gracia sobre ti en Cristo. En Cristo te ha escogido. En Cristo te ha amado, en Cristo te ha bendecido, en Cristo te ha adoptado como hijo, en Cristo te ha dado su gracia, en Cristo te renueva sus misericordias. Todo lo que recibes de Dios, su cuidado, su protección, su paternidad, su amor, su misericordia, solo es por un motivo, porque estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no tendrías nada de eso. Mira lo importante de nuestra unión con Cristo. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a esa unión, a que Cristo está en nosotros. Porque fuera de Cristo no hay vida. La vida está en Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Está bien, Dios nos ha dado vida, pero mira qué afirma Juan ahora. Y esta vida eterna, esta vida está en Cristo, en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Déjame darte una trágica noticia. Si tu hijo murió en sus pecados y de espaldas a Cristo en un accidente automovilístico, por mucho que lo ames de corazón, tienes que ser honesta. No puedes poner en su lápida descansa en paz. Porque si no tiene a Cristo, no tiene vida. Solo la ira de Dios por toda la eternidad. Sé que va a doler esto, pero al próximo funeral que vayas de un ser querido que no sea creyente, vas a tener que recordar algo. Que vas a tener a tu alrededor un montón de personas que se consuelan entre sí diciendo está en un sitio mejor, nos mira desde el cielo. Está en paz, ahora descansa, ya no sufre, ya la enfermedad no duele. Pero solo tú vas a saber la verdad. No había vida. No había esperanza. Solo una horrenda expectativa de juicio. Yo siempre diré una cosa, y es la parte más dura de mi vida. Porque tengo que tragar y tengo que fingir muchas veces. Y tengo que llevármelo para adentro y no mostrarlo por fuera. Pero desde que soy cristiano, lo peor es ir a los funerales de mi familia. Porque cuando no era cristiano, para mí era uno más. Ahora está mejor, ya no sufren, ahora duermen. O los que no creían, se acabó y ya está. Y los que creían a su manera, está con Dios, está en paz, nos mira desde el cielo, nos cuida, nos guarda. Pero desde que conocí la palabra, es muy triste ver morir a un familiar. Porque están todos allí, llorando, pero en el fondo consolándose con sus mentiras. Y solo tú sabes la verdad, que si no tenían a Cristo, no descansan en paz, no hay esperanza. Solo hay fuego, un lugar donde hay lloro y crujir de dientes para nuestras madres, para nuestras abuelas, para nuestros padres, para nuestros hijos. Hermano, debemos evangelizar porque esa es la realidad. Porque algunos creyentes vivimos como si en el fondo, bueno, yo creo, pero también creo que al final a lo mejor Dios tiene misericordia. Yo noto que algunos vivimos así. Noto que algunos vivimos como, yo vivo la verdad, pero Dios es tan bueno, ¿no, pastor? Que a lo mejor al final tuvo compasión y digo, entonces, no evangelices, porque tienes el mismo pensamiento que todo el mundo. Que al final Dios es tan bueno, venga, pasa que no te lo tomo en cuenta. Venga, tira, que no ha sido tan malo. Pero no es la realidad. La realidad es que o en Cristo
y con vida, o sin Cristo y sin esperanza. Hermano, hagamos todo lo que esté en nuestra mano, porque sabemos que la salvación es del Señor. Pero hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que nuestra familia muera en Cristo y no sin Cristo. Para que sí podamos ir al funeral y cantar y tener gozo y esperanza. Nuestro hermano Machón se fue a El Salvador y tenía paz. Su madre era creyente. Nuestra hermana Gloria está siendo sostenida por la paz del Señor, con gozo y fortaleza, porque nuestro hermano era creyente. No viven derrumbados, no se tiran al alcohol y al desespero, porque en Cristo, vida, bendición, gloria eterna, esperanza. Pero ¿qué pasa cuando muera un familiar y no sea creyente? Ahí nos va a doler de verdad. Y nos haremos la gran pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le hablé de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le prediqué? ¿Cuándo fue la última vez que le hablé del Evangelio? Porque solo yo en la familia lo sabía. Solo yo era el creyente. ¿Quién más le iba a hablar? ¿Iba a venir una paloma mensajera? ¿Una voz desde el cielo? Que Dios puede hacerlo todo. Pero Dios ha determinado salvar a través de la locura de la predicación. Que esto también nos mueva un poco a recordar cada día que nosotros somos bendecidos, pero no nuestros padres, hermanos, hijos. Y que nos lleve a decir: Señor, haznos instrumentos para que otros lleguen a estar en Cristo. Porque a alguien usaste para que nosotros estemos hoy en Cristo. Úsanos a nosotros para que otros estén en Cristo. Amén. Hay otra ventaja y otra expresión que me gusta mucho. Es el tema de estar crucificados con Cristo. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 dice así la palabra del Señor: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por eso digo que a veces no consideramos esta expresión. Vivimos como si yo viviera mi vida, pero mira lo que dice Pablo. Pablo no dice que somos marionetas y que Cristo va viviendo por nosotros. Te aseguro yo que Cristo no es el que hace todo lo que yo hago. Que Cristo no hablaría a veces como yo hablo o actuaría como yo actúo. Pero Pablo sabe una realidad: Cristo vive en mí, Cristo está en mí. Eso es una cosa que está en la mente y el corazón de Pablo. Cristo vive en mí y la vida que ahora yo vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hemos sido crucificados. Nuestra carne ha sido crucificada con Cristo y ahora nuestra vida es en Él. Cristo vive en nosotros. Tenemos nueva vida en Cristo. Se debe notar. Debemos vivir con esa realidad. Cristo está en mí. No solo hemos sido crucificados, sino hemos sido sepultados con Cristo. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo fue crucificado, nuestra carne es crucificada con Él. Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados por medio del bautismo. El bautismo es la representación de la muerte ¿a qué? Al viejo hombre. Y ahora, así como Cristo resucita en gloria, nosotros resucitamos en novedad de vida. No solo estamos en Cristo, no solo hemos sido bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo, amados en Cristo, adoptados por medio de Cristo, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, sino que también estamos sentados con Cristo. Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y seguro que David Burr ya os dijo a todos que estáis ya sentados allí. Y eso es lo más raro del mundo. ¿Cómo que estoy allí? Yo me siento muy aquí. Porque es verdad, estamos viviendo aquí, pero tenemos una promesa, que ya estamos allí. Son misterios, pero el Señor nos ha garantizado algo,
Para Dios no estamos llegando. Para Dios ya estamos allí. A los que, ¿no dice el Señor que a esos también glorificó? ¿No dice el Señor que estamos ya sentados así? Sí, que estamos viviendo nuestra vida aquí, pero para el Señor, a los ojos de Dios, ya estamos con Cristo sentados ahí. Ya estamos ahí. Es una garantía. Es una promesa gloriosa. Estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero no solo eso, sino que también seremos glorificados con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bendecidos en Cristo, amados en Cristo, escogidos en Cristo, adoptados en Cristo, sepultados con Cristo, crucificados con Cristo, sentados con Cristo, glorificados con Cristo. Toda tu vida tiene un nombre que es el fundamento. Cristo, Cristo, Cristo. Tu relación con Cristo es todo. Tu unión con Cristo es todo. Porque nosotros tenemos una cosa que no debemos olvidar. Si nosotros decimos que Dios está con nosotros, que la presencia de Dios está aquí, yo creo eso. Y a mí me da igual lo que digan las personas. Yo no necesito gente rodando, ni sudando, ni gritando, ni alocada para decir, está la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí ahora mientras estáis todos sentados y escuchando. Porque en las discotecas hay gente que rueda, baila y grita y ahí Dios nos está manifestando en gloria. Pero sí que está la presencia de Dios en cierta manera. Yo recuerdo que una vez, hablando con mi antiguo pastor, me dijo, hay sitios donde Dios no entra, como diciendo que a la discoteca no hay que ir y eso, porque Dios no entra. Dijo, pero Dios no es omnipresente. Dios está en todos los lugares. Otra cosa es que esté Él bendiciendo lo que pasa y que su presencia esté como en medio de su iglesia, que more con nosotros. Son expresiones diferentes. Dios está en todos los lugares. Porque esta tierra no contiene a Dios. Dios es infinitamente eterno. Pero si nosotros podemos decir que Dios hace morada con nosotros, es por la presencia de Cristo, es por estar en Cristo. Mira qué interesante. Antiguamente el Santo Tabernáculo, Levítico capítulo 26, versículo 11 y 12 dice, además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 46. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El Señor había escogido ese lugar para decirle al pueblo que era el momento, el lugar, el escenario donde Él se haría presente en medio de su pueblo y Él moraría en medio de su pueblo. Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, ya no hay arca. ¿Cómo tenemos la certeza de que Dios está con su pueblo? Porque eso era sombra de una morada mucho más gloriosa. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? ¿Quién? Nosotros. ¿Y por qué somos templo de Dios? Porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero mira que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en el Espíritu en nosotros, pero mira que ha dicho Pablo, en quien también, ¿quién es en quien también? En Cristo vosotros sois juntamente edificados
para morada de Dios. Dios ahora no mora en el tabernáculo, Dios ahora no mora en la tienda de reunión, Dios no mora en el templo, Dios no mora donde está el arca, Dios mora en su iglesia. Pero ¿por qué mora aquí? ¿Por qué Él está entre nosotros? ¿Por qué la presencia de Dios está aquí? ¿Por qué Dios hace morada en su pueblo? Por medio del Espíritu. Pero ¿cómo es edificado ese edificio? Ese templo, siendo Cristo Jesús la piedra angular sobre el cual todo el edificio es hecho. Hermanos, si nosotros somos el templo en el cual Dios mora ahora, se debe a la piedra angular del edificio, a Cristo Jesús. Dios mora en nosotros por Cristo. Dios mora en nosotros en Cristo. Por estar unidos a Cristo es que estamos unidos al Padre. Y hay algo más relevante, y es que esa morada es eterna. En Apocalipsis 21:3 leemos: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. O versículo 22, y no vi en ella templo alguno. No había templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Dios morará en ellos. ¿Pero en qué templo? No hay templo. Dios mismo será el templo, el Cordero de Dios. Así que, hermanos, debemos todo lo que tenemos de Dios por Dios y en Dios a que estamos en Cristo. Pero lo más importante de todo es que todo eso se debe no solo a estar en Él, sino que esa unión hace que cuando Dios nos mire, como hemos dicho al principio, Dios no nos ve solos, sino que Dios ve a su Hijo en nosotros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de la justicia de Jesús. Por eso Dios nos escucha. Por eso Dios nos bendice. No por lo que ve en ti, porque ve a Cristo en ti. Hermano, Dios no ve nada bueno en ti. Dios ve a Cristo en ti. Por eso te bendice. Por eso te ama. Por eso te cuida. Porque Cristo está en ti. Porque nosotros, el hombre intentando tapar su propia vergüenza. Mira Génesis 3:7. Eso somos nosotros sin Cristo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso somos nosotros, intentando ir delante de Dios bien vestidos. Intentamos tapar nuestra vergüenza, pero somos incapaces de tapar nuestra desnudez. Somos incapaces. Somos incapaces. Pero el Señor sí hizo algo por nosotros en Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Eso que nos estaba enseñando, que nosotros no podemos tapar nuestra desnudez. Nosotros no podemos tapar nuestra vergüenza. Nosotros no podemos tapar nuestro pecado. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Todo lo que tú hagas para intentar presentarte de justo delante de Dios son hojas de higuera. La única manera de poder presentarnos cubiertos es si Dios nos da la piel del animal, si Dios nos cubre, si Dios nos viste. Y ese sacrificio que Dios hizo para darnos las primeras pieles que cubrirían nuestra desnudez apuntaba a unas vestiduras mucho mejores. En Gálatas capítulo 3:27 dice así: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Esas vestiduras que Dios pone sobre Adán y Eva estaban apuntando al día donde nosotros, que por muchos años intentamos tapar nuestra vergüenza con hojas de higuera, estaríamos cubiertos con las vestiduras de justicia que solo Dios nos podía dar, las vestiduras de justicia de Cristo. Por eso Dios, cuando te mira ahora, te escucha, te llama hijo, te ama, te protege, te santifica, te bendice. ¿Por qué? Porque cuando ahora te mira, ve lo que te cubre y estás revestido de Cristo. Pero quiero terminar como lo he hecho todas las clases. Justificación, expiación, redención, adopción. Pastor,
Yo me voy de aquí diciéndole al mundo, yo estoy en Cristo. Bueno, si estás en Cristo, se tiene que ver. No basta con decir, me ha perdonado, soy su hijo, me ama. Todo lo que hemos aprendido, cada una de las doctrinas, expiación, justificación, redención, adopción, todas al final tenían una marca, una evidencia de que eso era real en tu vida. Y si realmente estamos en Cristo, si realmente estamos vestidos de Cristo, tiene que haber la misma marca. Romanos capítulo 13 y el versículo 14 dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La marca de alguien que está vestido de Cristo es que no piensa en proveer para las lujurias de la carne. La evidencia de que estamos en Cristo y no en Adán es que ya no estamos en tinieblas sino en luz. Ya no estamos en la carne sino en el Espíritu. Ya no practicamos el pecado sino que practicamos la santidad. No hay nada mejor para ti que estar en Cristo, pero tu vida debe dar testimonio de que estás ahí. Si todavía vives como el mundo, hablas como el mundo, amas lo que el mundo ama, caminas como el mundo camina, tú puedes estar hoy aquí, pero sigues en Adán. Porque no se trata de un Cristo a tu manera. Se trata del Cristo de las Escrituras. Y el Cristo que salva, santifica y transforma nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por nuestra enseñanza de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que has traído a nuestras vidas y por recordarnos los enormes beneficios y la enorme bendición que tenemos por estar en Cristo. Le debemos toda nuestra vida, bendición y todo lo que somos a estar en Él. Y por eso, Señor, te damos gracias por habernos escogido en Cristo, amados en Cristo, adoptados en Cristo, bendecidos en Cristo, por haber hecho todo para nosotros en Él. Ayúdanos a comprender nuestra unión con Cristo y que eso nos lleve a santificarnos cada día más para honra y gloria tuya, Señor. Y te pedimos todo eso, no por nuestras capacidades ni por nuestros méritos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, por sus méritos y por su justicia. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos. Nos vemos el jueves.